Familia, bienvenidos. Estamos felices de que estés con nosotros y ser verdaderamente libres. Estas son nuestras actividades de abril. Conéctate todos los domingos a las 7:30 de la mañana en Un Café con el Pastor, un tiempo para compartir y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. A las 9 de la mañana no te pierdas nuestro servicio dominical en familia. Si quieres asistir presencialmente, recuerda que debes diligenciar el link desde las 10:30 de la mañana todos los sábados. O si no, puedes marcar al número que aparece en pantalla para recibir más información. Si quieres seguir nuestra transmisión desde casa, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Miércoles, 7 de la noche. Acompáñanos en nuestro servicio de adoración. Y recuerda reservar para asistir presencialmente o síguenos en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos acompañen en Hoy es el Tiempo. Todos los viernes a las 7 p.m. por Facebook y YouTube. No se lo pierdan, los esperamos. Martes, 5 de la mañana. No olvides conectarte por Zoom a nuestro tiempo de oración e intercesión. Un nuevo mes, una nueva serie en Jóvenes en Fuego. Te esperamos este sábado 10 de abril a las 9 de la mañana. El punto de encuentro lo diremos a través de nuestras redes sociales. Está atento. No olvides la canasta del amor. Con 1 kilo de cualquier alimento ayudarás a muchas familias. El distanciamiento social, el uso adecuado del tapabocas y el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad garantizan nuestra seguridad dentro del templo. Juntos marcamos la diferencia. NGC La Calera, más que una iglesia, somos una familia. Nueva Generación Cristiana La Calera te conecta a partir de este momento con su programa Hoy es el Tiempo. El tiempo de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de la familia. Hoy es el tiempo de dar palabras al necesitado. Es el tiempo. A todos, bienvenidos nuevamente a este espacio Hoy es el Tiempo. Hoy con un tema que nos toca a todos en esta temporada que estamos escuchando todo el tiempo acerca de pandemia, acerca de enfermedad, acerca de muerte, acerca del COVID-19. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de las premisas y las promesas de Dios de sanidad. Para este tema tenemos hoy una invitada muy especial, a Viviana Peña Mora. Viviana es venezolana, misionera. Hoy hace 14 años llegó a Colombia para quedarse hasta el día de hoy y trabajar por nuestros niños en riesgo. Aunque antes ya había estado en Colombia visitándonos, trabajando también por la niñez en riesgo. Tiene un testimonio tremendo de sanidad y de vida. Te invitamos a que compartas este programa con las personas que Dios ponga en tu corazón, especialmente aquellas personas que se encuentran enfermas o están clamando por una persona amiga, un familiar que se encuentre enfermo. Viviana, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio poder estar acá y compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, antes de que Viva nos comparta acerca de su testimonio, yo quiero recordar el Evangelio de Juan en el capítulo 9, cuando Jesús está con sus discípulos y ve un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, Rabí, o querido Jesús, de pronto, cuéntanos, o sea, este hombre ciego de nacimiento, ¿quiénes pecaron? ¿Sus padres o él? Y Jesús le responde, no, ni sus padres ni él. Ni sus padres ni él hicieron nada malo. Simplemente este hombre nació ciego para que pueda ser manifestada la gloria de Dios. En una versión me pareció muy linda, decía, para que pueda ser manifestado el poder de Dios. Muchos
si no todos, nos hemos enfrentado en algún momento a un diagnóstico, a una enfermedad, y si, gracias a Dios, somos personas saludables, hemos tenido que enfrentar de pronto la enfermedad de un ser amado, de un ser querido o de una persona cercana. Y estamos en tiempos muy, muy especiales, donde muchas personas han perdido seres queridos, donde muchas personas han tenido que enfrentar la enfermedad como nunca antes. Viviana, tú en un momento de tu vida, cuando llegas a Colombia, estás en esa capacitación hace 14 años de niñez en riesgo y recibes una promesa. ¿Qué pasa con esa promesa y acerca de qué recibes tú esa promesa? Bueno, justo hoy estoy en el aniversario 14 de haber llegado a Colombia, como decías, y durante ese tiempo había una escuela de entrenamiento, de formación para obreros que querían trabajar con la niñez en riesgo en Colombia, y venían diferentes profesores a enseñar, y vino durante una semana un hombre para hablar sobre el Espíritu Santo y las promesas de Dios, y Dios lo usaba en palabra profética. Yo era un poquito escéptica, ¿sí? Pero de verdad las enseñanzas fueron muy buenas, todo. Y hubo un día que él estuvo orando por cada uno de los estudiantes que estaban allá y dando palabra a cada uno. Recuerdo que incluso las grabaron, alguien se tomó la tarea de escribirlas, de traducirlas, de todo. Bueno, cuando él oró por mí, había una promesa de lo que un día mis hijos dirían sobre mí, ¿sí? De lo que un día mis hijos se van a levantar a decir sobre mí. Pero también decía que Dios me había cubierto pues de una ternura, de un amor maternal y todo, pero que llegaría un momento donde yo me tenía que apartar de esa ternura y pararme contra el enemigo para decirle que yo estaba en el centro de la voluntad de Dios y que este era el centro de la voluntad de Dios para mi vida y que Dios me sanaría para nunca más volverme a enfermar. Y eso, de verdad, en el momento, la primera parte era muy emocionante, como un día mis hijos se van a parar a decir eso de mí. Pero la segunda parte acerca de una sanidad que yo dije, ¿pero de qué? Si yo ni siquiera estoy enferma. Entonces, la verdad, fui un poquito escéptica. Y como la Biblia dice que el profeta hay que examinarlo, yo dije, bueno, no sé, ¿será que me voy a poner flaca? No sé, me voy a poner el cabello liso. De verdad, hasta internamente tuve como un chiste, pero se quedó ahí, ¿sí? Como una palabra, se quedó ahí. Como le digo, alguien hizo la tarea de escribirla, todo, y la guardamos. Eso fue exactamente en el año 2007. El año 2008, al siguiente año, en julio, agosto más o menos, yo comencé a perder mucho peso, perdí 8 kilos en un mes. Y en ese tiempo comencé con un dolor abdominal muy fuerte, tan fuerte que yo no me podía realmente parar. Estaba como inclinada, o sea, el enderezarme era casi imposible, el dolor era muy, muy intenso. Yo ya estaba viviendo aquí en La Calera, en el Salitre, y estaba encargada de una casa con niños. Entonces era muy difícil para mí tomar la decisión de qué hago, pero me siento mal. Yo ya tenía un viaje planeado a Venezuela con tiquetes y todo, para regresar como al año siguiente. Entonces durante ese tiempo y el dolor y mi mamá haciéndome monitoreo desde Venezuela y no poder ir a un médico aquí porque en el momento no tenía un EPS, que no lo recomiendo, siempre hay que tener un EPS, tuve que esperar a regresar a Venezuela para esa primera atención médica. Viajé a Venezuela, apenas llegué, ya tenía una cita programada con un gastroenterólogo. Cuando me atienden en la primera cita, el doctor de una vez decide hacerme una endoscopia. Claro, allá te sedan para la endoscopia, entonces yo estaba realmente bien dormida, pero piden a mi mamá que entre. Y el médico le muestra, mira lo que estoy viendo, no me gusta, estoy preocupado, vamos a tomar una muestra y vamos a hacer una biopsia. Y ahí empezó un proceso de muchos exámenes médicos, eran muchos exámenes, exámenes tras exámenes, exámenes tras exámenes. Yo ya me estaba sintiendo mejor porque me estaban dando algunos medicamentos, porque lo que más me dolía era una úlcera gástrica. Era una de las cosas que me había dado el dolor como más fuerte, y como yo nunca había sentido un dolor así, era lo que yo estaba sintiendo. Entonces, entre eso, la dieta, lo que sea, yo de verdad me estaba sintiendo mucho mejor. Y como había ido por un propósito de una actividad en un congreso, yo empecé a ocuparme en lo que tenía que hacer, ignorando qué estaba pasando, la verdad. Yo estaba súper inocente de lo que estaba pasando. Entonces, me empecé a llenar de actividades y mi mamá que coma, que se cuide, que no sé qué. Yo estaba como un poquito de, ¿pero qué pasa? ¿Sí? Y recuerdo que mi mamá, el domingo era el último día de este evento, que era un evento muy grande y también producía mucho estrés participar en eso, en la organización y todo. Pero mi mamá estaba esperando que yo el domingo regresara muy temprano a la casa porque me tenía que limpiar el estómago. Era otro examen que era como
invasivo, puede ser. Entonces yo tenía que hacer una dieta solo líquido, prepararme para eso y todo. Y yo estaba como, yo no me voy a hacer eso mañana, o sea, mañana yo voy a estar súper agotada, voy a estar muy cansada, no lo voy a hacer. Y yo estaba resistiéndome a que, ¿pero para qué? O sea, así. Y recuerdo que mi hermana me llevó ese día al evento. Y cuando vamos en el carro, mi hermana, yo le digo a mi mamá, ¿por qué está como molestando tanto con eso? Y mi hermana fue la primera persona que me dijo algo y dijo, lo que pasa es que la biopsia salió mal. Y yo como, yo ni sabía que había salido el resultado, y resulta que ya le habían mandado a 3 laboratorios en diferentes ciudades y todo. Y yo le digo, ¿cómo así? Me dijo, tienes cáncer en el estómago. O sea, un linfoma gástrico, pero era un cáncer. Entonces, eso fue como un balde de agua fría para mí, como que me cayó encima. Mi hermana me dejó, yo me bajé y camino, me encuentro a mi mejor amiga y yo le digo, mi hermana me acaba de hacer esto. Me dijo, yo sabía. Ahí yo sí dije, me estoy muriendo, de verdad, o sea, muchas cosas. Yo creo que esa es una noticia muy dura para cualquier persona recibir y no importa si eres cristiano o no, yo creo que nadie espera escuchar eso. Y de verdad fue un momento como que se derrumbara todo, de verdad, es como que sientes que lo que está alrededor no está. Y los que sabían qué estaba pasando y aún los que no, me vieron como tan mal en ese momento de recibir, no creo que estaba gritando ni nada, pero sí fue como un balde de agua fría literal, que no lo esperas, ¿sí? Entonces me dijeron, ¿por qué no entras al devocional de esta mañana? Normalmente estaba tan ocupada que no tenía tiempo para entrar, me dijo, entra y escucha. Y estaba ahí un cantante colombiano hablando de su testimonio, que Dios él había tenido un cáncer en las cuerdas vocales y Dios lo había sanado, y él ahí compuso una canción, pero cantó una canción específica que hablaba sobre el sonido del silencio, y la cantó y yo comencé a llorar, quebrantada, y esa canción creo que siempre que la escucho representa algo para mí de ese tiempo, de ese momento. Pero mientras yo estaba quebrantada por Dios, ya en ese momento no era mi humanidad, sino de verdad Dios estaba ministrándome, recordé la promesa que me habían hecho un año atrás. En el 2007, un extranjero en otro idioma, donde yo hasta dije, ¿para qué? Pero me acordé de esa promesa. Y Dios había prometido sanarme para no volverme a enfermar, pero que yo tenía que pararme firme y decirle al enemigo que yo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y para mí en ese momento, yo sabía que el centro de la voluntad de Dios para mí significaba que tenía que regresar a Colombia. No me podía quedar en Venezuela en ese momento. Y era muy loco tomar una decisión así, porque allá estaba mi familia. En esos momentos la situación de médica en Venezuela hace 14 años para atrás era mucho mejor que ahora. Mis padres son del sector salud, mi hermana del sector salud, mis tías del sector salud. Entonces digamos que yo tenía todo para quedarme allá. ¿Qué venía a hacer acá con un cáncer, sin una EPS? ¿Quién me cuidaba? Era una locura. Pero yo recuerdo que ya que me calmé, terminó el devocional, yo le envié un mensaje a mis padres. Les dije, yo mañana me voy a hacer los exámenes. Yo voy a seguir haciéndome todos los exámenes que quieran y que sean necesarios. Yo no me voy a negar a ningún tratamiento, pero yo voy a regresar a Colombia. No voy a postergar el regreso. Para mi familia fue como un golpe, pero yo ahí supe que ese era el momento de activar mi fe para la palabra que Dios un día me dio, que no tenía sentido para mí en el momento que la recibí, pero que ahora era el momento de creerla firme y de creerla y pelearla. Pues como cuando escuchamos muchas veces pelear la bendición, era pelearla contra mi mente, era pelearla contra lo que la ciencia dice y era pelearla como contra lo que humanamente estaba pasando básicamente. Entonces fue una decisión difícil para mi familia, era una decisión difícil para mí, pero estaba convencida que era lo que yo tenía que hacer. Parecía muy loco, pero estaba convencida de lo que tenía que hacer en ese momento. Bueno, Viva, tú te haces los exámenes y comienza un proceso diferente. Quiero hacer que me hagas claridad. O sea, tú tenías úlcera gástrica, pero al mismo tiempo tenías un linfoma gástrico. O sea, había cáncer, pero también había úlcera. Sí, entonces, el cáncer se detectó porque el dolor que me produjo la úlcera permitió. Fue lo que hizo que me hicieran una endoscopia. Y eso fue causado todo por una bacteria. O sea, todo inició por una bacteria. Entonces, que es una bacteria que se llama la bacteria Helicobacter pylori. Esa bacteria es una bacteria súper peligrosa, es muy intensa y ella resiste incluso los jugos gástricos del estómago. Y tiene una forma como de un taladro. Entonces ella va rompiendo profundamente. Entonces, lo que me hizo a mí ir al doctor, lo que a mí me dolió fue la úlcera. No el linfoma. No el linfoma. Fue
claro, perdí 8 kilos de peso sin hacer dieta, y no es normal para mí perder kilos fácil, mucho menos si no hago una dieta, ¿sí? Entonces, ahí digamos que habían algunos síntomas que podían mostrarlo. Pero lo que me hizo ir al médico, digamos que a mí tomar ranitidina ya me quitó el dolor de la úlcera, pero yo nunca antes había sentido nada de eso. Eso fue lo que, digamos que fue lo que hizo ver la enfermedad. De lo contrario, no nos hubiéramos dado cuenta a tiempo. Viva, entonces vas y te haces nuevamente, o sea, los otros exámenes. ¿Qué pasa ahí? Entonces, claro, cuando yo insisto que mi plan es regresar a Colombia, tengo que pensar en un plan de tratamiento en Colombia. Pero como ya me está tratando un médico en Venezuela, en el cual nuestra familia hasta el día de hoy confía, porque de verdad es un hombre que Dios usó para nosotros, muchas personas que escucharon lo que yo había compartido de la promesa que Dios me había dado, estaban orando por un milagro, ¿sí? Y se pararon a creer conmigo que lo que Dios había dicho era verdad y se iba a cumplir ahora. Entonces mi familia ya de la biopsia tiene 3 laboratorios que están diciendo que esto es cáncer, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué grado es el cáncer, ¿sí? Y el médico, igual hay que iniciar un tratamiento. Había muchas opiniones y todo, pero yo le dije, listo, lo que usted quiera, yo no me voy a oponer, tienen que decirme cuál es el plan, porque yo regreso a Colombia con ese plan, ¿sí? Pero antes de que me haga un plan, vuélvame a hacer otra biopsia. Y mucha gente es que te hagan otra biopsia, que te hagan otra biopsia. Y yo, hágame otra. Y él estaba, pero mira, no ha pasado ni un mes, o sea, esto es real, esto está, tenemos 3 laboratorios. Y yo, hágame otra biopsia. Me hicieron demasiados exámenes, porque claro, si encuentran un linfoma, quieren descartar en todos los lugares, me sedaron muchas veces, pasaron muchas otras cosas ahí que Dios usó, que ahorita puedo hablar de eso. Pero cuando me hacen la siguiente biopsia, no había nada. Entonces, bueno, el mismo médico que me había atendido inicialmente repite el examen, el mismo, porque allá los médicos, el mismo médico tratando si tienen los equipos, te hace el examen. Entonces el mismo médico me atiende, empieza a hacer la biopsia y vuelve a pedirle a mi mamá que entre. No me imagino qué pasó por la mente de mi mamá al que la vuelvan a llamar. Pensaría, no sé, que hizo metástasis, se me va a morir, se empeoró la cosa, no sé. Pero ella entró y el médico le dijo, mira, Scioli, lo que vimos antes ya no está. No tengo una explicación, pero ya no está. Porque lo único que yo había recibido para tomar era ranitidina para el dolor y antibiótico contra la bacteria que habían encontrado. De resto, nada, no era una quimioterapia, no era radioterapia, no era nada. Entonces realmente era Dios. Igual el doctor decidió tomar una muestra y mandarla a la biopsia. El laboratorio que recibe la muestra por segunda vez en tan poco tiempo está diciendo, ese resultado está mal, tocaron otra parte o esto es otra paciente, cruzó la información, pero no, tienen que volver a tomar una muestra para el resultado. Y se negaron a darle el resultado. Y el doctor tuvo que llamar al laboratorio y decirle, yo sé lo que hice, no puedo explicarlo, pero yo sé que toqué la muestra donde tenía que tomarla y ella no tiene nada. Entonces el resultado salió, no tengo nada, sí quedé con úlcera, con gastritis, con una bacteria, que para eso tuve tratamiento durante 3 años hasta que realmente fui sana. Y al día de hoy, 0 gastritis, 0 úlceras, nada, ni siquiera la bacteria. El compromiso que el doctor sí me hizo, porque él dijo, listo, no tienes esto, pero uno nunca sabe, yo te dejo de volver a Colombia, pero tienes que venir cada 3 meses a hacerte un chequeo. Y yo cada 3 meses viajaba a Venezuela y me hacían después cada 6 meses, después cada año, hasta que ya me dio de alta. Incluso cuando yo todavía voy aquí a los médicos, me preguntan algo sobre la historia, ¿y qué tratamiento recibiste? Ninguno, Dios me sanó. Me miran como, luego que yo recuerdo que tuve que pedirle a mi mamá, y no olvidé traer hoy, los exámenes médicos para poder mostrar, porque no me creen que uno se lo está inventando y que es fantasía, ¿no? Pero digamos que yo tuve un final feliz y muy rápido. Sin embargo, pensando en compartir este testimonio hoy, porque ahorita suena muy bonito, ¿no? Por eso digo, esa noche oscura y lo que mis papás vivieron y todo, pero siento que Dios usó ese proceso, 1, pues para recordarme dónde estaba mi lugar, 2, para sanar mi posición de hija, ¿sí? Incluso con mi propia madre, ¿sí? Porque entre los exámenes que me hicieron, me sedaron tantas veces, me tenían que dar casi que la comida en la boca, porque ya momentos que no, eran muchos exámenes seguidos. Yo recuerdo que una vez me sedaron o me limpiaron el estómago 2 veces y me sedaron 2 días continuos, que la anestesia me dopaba completamente y mi mamá me cuchareaba para no deshidratarme. Entonces, aún recibir eso que Dios me dijo, te quiero enseñar a ser hija, aún a través de tu madre.
Entonces fueron muchas cosas donde Dios comenzó a hacer. Para mis padres y para mis tías, incluso para mi hermana, era una manera de decir, no hay explicación, realmente fue un milagro de Dios, porque ellos no tenían otra opción que creerlo. Y recuerdo que un tío me decía, es que no hay explicación, porque lo que Dios hace no tiene explicación. Y bueno, yo regreso a Colombia en el tiempo estipulado, yo creo que por esa decisión de fe. El poder de sanarme solo lo tenía Dios, pero el haber creído que Él lo podía hacer, creo que fue lo que activó que esto se cumpliera. Regreso a Colombia y unas semanas más tarde, menos de un mes más tarde, llegó mi hija, que el domingo pasado presentamos, que ya oficial y legalmente es adoptada. Pero básicamente en el tiempo que me enfermé fue cuando ella nació, en el tiempo que estuve en Venezuela y donde Dios me recordó que yo tenía que regresar a Colombia, fue el tiempo en que Dios estaba preparando para que ella pudiera llegar y unir nuestras vidas. Y yo le estaba contando a ella hace unos días esta historia y ella me decía, mami, ¿y qué pasa si tú no hubieras regresado? Y yo solo digo, no sé, pero yo estoy muy agradecida que yo sí regresé y que Dios nos juntó y que no había otra sino yo y que Dios nos dio la oportunidad de poder estar hasta hoy en día juntas. Entonces yo sé que esa enfermedad tuvo muchos propósitos, no solo sanarme físicamente, porque era un testimonio para los médicos, para mi familia, para sanar mi relación con mi mamá, pero también para creer lo que Dios iba a traer para mi vida, y una de esas cosas que iba a traer para mi vida era mi hija pequeña, porque tengo otras, pero que básicamente iba a llegar y que yo estaría aquí para recibirla. Viviana es una mujer que cuando habla de sus hijas, son 3 hijas adoptadas, 2 de corazón y una legalmente. Ya también es una feliz abuela, pero el proceso con su hija menor fue muy diferente, porque cuando llega a la vida de sus 2 hijas mayores, pues ya ellas están más grandes. Pero la niña pequeña, Liz, la que ella está contando hoy, que se finaliza este proceso también después de 14 años, también finaliza un proceso legal que la historia hace parte de otro programa y un día la vamos a contar. También pasan 14 años, pero si no llega viva, no regresa, de pronto, ¿dónde estaría tu hija hoy? No lo sé. ¿Dónde estaría Viviana hoy? ¿Dónde estarían sus otras hijas hoy? Hay una frase que me llama muchísimo la atención en este testimonio y es permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Muchos están enfermos, muchos están clamando por la sanidad de una persona amada, de una persona querida. Pero ¿hasta qué punto permitimos que el enemigo, si no hace parte del propósito de Dios, nos distraiga de ese propósito, de lo que Dios tiene para nosotros, y salimos del centro de la voluntad de Dios? Viva, tú la has mencionado varias veces esa frase. ¿Qué te reveló Dios con relación a permanecer en el centro de la voluntad de Él? Yo estaba convencida que físicamente mi lugar era Colombia, que físicamente mi lugar y el tiempo para mí estaba aquí en La Calera, porque en ese tiempo era eso lo que Dios me estaba llamando para esa temporada. Yo estaba convencida que cualquier otra cosa no era lo que Él esperaba y quería de mí, y que confiando en que yo estaría donde Él quisiera que yo estuviera, sus promesas sobre mi vida se iban a cumplir. Una de esas era una sanidad cuando ni siquiera estaba enferma, y después se convirtió aún en esa promesa de lo que mis hijas perciben o piensan de mí y pueden aún proclamar sobre mi vida. Entonces yo creo que una de las cosas que yo, era esa necesidad de estar, de que tú sientes que no perteneces a otro lugar, más que a ese lugar que Dios te ha llamado, en ese momento y para ese tiempo, ¿sí? Entonces para mí era una convicción absoluta que aunque no tenía sentido, yo tenía que regresar, porque mi decisión de regresar no fue después de saber que era sana. Mi decisión de regresar era aún sabiendo apenas el diagnóstico, creyendo que Dios iba a hacer algo, pero no sabía cómo, porque Dios me pudo haber sanado aún a través de un proceso de quimioterapia. Dios me pudo haber sanado a través de una cirugía, pero Dios hizo un milagro
mágico, y yo creo que fue también la fe de muchas personas que se unieron conmigo, pero para mí la clave fue recordar esa promesa y decir, si esa era para mí, yo la creo, yo la asumo, la recibo para mi vida. Entonces, creo que había convicción de que yo tenía que regresar, que no podía dudar de eso, que eso era la seguridad, era una convicción que no puedo explicar, que era eso, era convicción, seguridad absoluta. Yo creo que también cuando escuchamos el testimonio de Viviana, hay dos cosas que son claves en nuestra vida cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, sea cual sea, de manera personal o de una persona amada y querida. Uno es la fe y dos, la confianza. Yo creo que no puede haber milagro en medio de la incredulidad. Tú que estás escuchando este programa en el día de hoy, no sé qué has hablado con Dios, porque muchos seguramente se estarán preguntando, pero yo llevo mucho tiempo orando. Pero yo creo que cabe la pregunta, una cosa es orar y otra es tener fe. Una cosa es orar y otra cosa es confiar. Pero igualmente, Viva, pasa mucho. Así como lo tuyo fue tan rápido, casi que inmediatamente, sin tratamiento, pues también estuviste respaldada no solamente por tu fe, por la decisión de venir a cumplir el propósito en Colombia, sino también por todas las personas que te rodeaban y que se unieron en oración creyendo, pero hay muchas personas que llevan años padeciendo una enfermedad y no han sido sanadas. Puede ser también una de las cosas que pensaba, muchos van a decir, pero Dios a mí no me da ninguna palabra. Pero su palabra, la Biblia, está llena de promesas, y una de las principales promesas es que por su llaga somos sanos. ¿Sí? Cuando pensamos en Jesús, en que Él murió en la cruz y que ese sacrificio fue perfecto y completo, eso incluye mis heridas emocionales, pero también mis enfermedades físicas. Entonces, puede ser que no has recibido una profecía que vino a decirte que vas a ser sano, pero la Biblia claramente dice que Jesús vino para sanar, que por sus llagas, por su sangre, nosotros somos sanos y que Él está dando eso a todo aquel que en Él cree. Y puede ser que esa enfermedad es la excusa que tenemos para acercarnos a Dios. O puede ser que tú dices, pero yo soy creyente, yo no pequé, o yo no hice, ¿qué pasó? Y a veces estamos buscándole qué hizo esa persona, Dios lo castigó, no lo castigó. Pero a veces es el propósito de Dios para glorificarse, porque lo que pasa en nuestras vidas debe dar gloria a Dios, aunque sea algo que no esperamos que pase, ¿no? A veces queremos solo la prosperidad, la bendición, y a veces Dios nos pasa por ese valle de sombra de muerte. Yo tengo muchas otras personas que yo conozco que Dios ha sanado milagrosamente o a través de procesos para glorificar su nombre y para que otros le conozcan a través de lo que Dios hizo en sus vidas. Pero también conozco otros que han partido con el Señor y han decidido confiar, Señor, si tú vas a ser glorificado con mi vida, que siga vivo. Y si tú vas a ser glorificado con mi muerte, pues yo quiero estar contigo. Entonces, es algo muy complejo. Yo no necesito que la gente quiera morirse, no. Pero que podamos llegar al momento de decirle, Dios, haz tu voluntad. Y la voluntad de Dios para mi vida, donde Él iba a ser glorificado, era regresar a Colombia. Y fue ahí donde, en mi vida y en mi caso, Él me sanó. Eso no significa que a mí no me ha dado nada más. Yo me caigo, me da un esguince, tengo un montón de marcas en las piernas, que me caigo, me rompo la rodilla, no sé qué, todo. Pero de verdad he tenido dentro de todo una vida saludable. Incluso hace unos días te compartía que ahora reflexionando, porque bueno, uno crece, ya estoy cerca de los 40 años y bueno, yo tengo que ser sabio también. Dios ha sido fiel con mi vida, Dios me sanó de una enfermedad que muchos no pasan a contarla. De verdad es una palabra que cuando dice cáncer te asusta, te intimida, no quieres que te toque. Pero que donde yo también en este momento estoy pensando, pues yo tengo que ser sabia porque Dios me ha dado este cuerpo y yo lo debo cuidar, ¿sí? Claro, cualquier cosa Dios va a guardar, mis días están en sus manos, mi vida está en sus manos, pero pues tengo que ser una buena administradora de este cuerpo que Él me dio. Y si yo quiero una larga vida, no es solo orar, también tengo que saber lo que como, moverme un poquito más. Entonces estoy reflexionando ese otro lado también, porque esa adrenalina de tengo 20 no la tengo ya. Sin embargo, volviendo a los que muchas veces están ahorita padeciendo algunas situaciones, algunas enfermedades, yo lo invito a preguntarle al Señor, ¿para qué esto? No por qué, sino para qué. Puede ser que algunos están incluso viviendo ahora el duelo
de la pérdida de ese ser querido por el que muchos hemos orado y clamado por un milagro y no ha sucedido. Y sería como súper atrevido pensar que lo digo de la ligereza y no lo hago de verdad entendiendo el sentimiento que tienes y aun si no lo comprendo, respetando tu dolor, pero que le puedas preguntar al Señor, ¿para qué esta circunstancia y para qué esta situación? ¿En qué y cómo tú vas a ser glorificado a través de eso? Permíteme verlo. Y yo estoy convencida que el Señor va a hacer milagros, milagros de sanidad o milagros de restauración para tu vida. Y Él usa muchas cosas para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Él usó esto para, como les decía, iniciar un proceso de sanidad en mi relación con mi mamá, que no ha sido mágico, que ha sido un proceso, pero también en venir para entregarme la herencia de mis hijas, ¿sí? Eso fue parte de lo que yo no podía perder, porque abandonaría las que ya conocía y hubiera perdido la que no había tenido. Entonces, era parte de eso que Dios ha hecho con mi vida particular. Viva, estamos en un tiempo de pandemia. Tú hablabas que tus papás pertenecen al sector de la salud y pensando un poco en esta entrevista y este testimonio, recordabas que, por ejemplo, tu papá no solamente enfermero, sino también abogado, lo que implica que es un hombre que intelectualmente ha sido muy formado y tu mamá, aparte de ser enfermera, pues también se convirtió en administradora de servicios de salud, más todos tus familiares. Creo que en ese tiempo ellos no conocían de Dios y tal vez hoy hay muchas personas conectadas que hacen parte del sector de la salud o que están trabajando lo que llaman la primera línea con relación a esta situación de pandemia o lo van a ver de manera posterior. Viva, ¿qué significó para tu familia, especialmente los que habían sido formados científicamente en el área de la salud, este milagro en tu vida de sanidad? Creo que primero un reto, ¿no? Es de esas cosas que no quieres escuchar que le pasa a tus hijos, ¿sí? Mis padres son muy buenos enfermeros, pero muy malos enfermos, eso lo hemos dicho nosotros. Entonces sentir que algo de eso toca a tu familia es algo que creo que nadie quiere escuchar. Entonces primero fue ese choque, ¿no? Segundo es, bueno, ¿qué hay que hacer? Esto, el mejor médico, el mejor laboratorio, el mejor lugar, bla, bla, bla. Entonces como se mueve una cosa de accionar. Sin embargo, el escuchar mi decisión creo que fue un golpe más duro para ellos todavía, ¿sí? Pero ver el respaldo de Dios o ver lo que Dios hizo sabiendo que la ciencia no pudo hacer nada, ¿sí? Yo creo que para ellos fue no lo puedo entender, pero de verdad Dios hizo algo allí. Entonces ellos tuvieron que decidir confiar porque aún científicamente dicen, bueno, no está ahí, pero sí hay otro, ¿sí? Y tener que dejarme venir a Colombia y que cada vez que yo creo que yo regresaba esos 3 meses a hacerse un examen, había temor para ellos, me imagino. Yo creo que yo iba relajada, confiada, pero ellos sí, yo creo que todavía tenían temor. Pero desde ahí se tomaron una posición de que ellos fueron los que compartieron mi testimonio con otras personas. Fueron ellos los que contaban a la gente lo que había pasado, y eso a mí me impresionaba cuando yo escuchaba. Sin ser cristianos en ese momento. Sin ser cristianos en ese momento. Como yo también trabajé en el hospital un tiempo, entonces claro, teníamos personas que hemos conocido, que me han visto crecer y todo eso, y era como, yo escuché a tu papá, que nos contó, y yo escuché a tu mamá, que nos contó, entonces era interesante que fueron ellos los que testificaron, ¿sí? Y mientras más testificaron, pues yo creo que ellos mismos se convencieron de que Dios era real y que eso definitivamente era un milagro de Dios. Entonces yo creo que muchos hoy están al frente de la batalla contra el COVID o aún siendo personal de salud que está luchando con la enfermedad de un familiar, sea COVID o no. Entonces mi invitación hoy es que puedas dar esa oportunidad a Dios a que demuestre que es Dios, ¿sí? Que le permitas a Dios ser Dios, que tú sabes hasta dónde tú llegas y hasta dónde la ciencia puede llegar, pero que tú le permitas a Dios ir más allá, hacer ese Dios de lo imposible, que sea ese Dios de lo imposible, que sea algo que tú no entiendes, que le puedas pedir esa sabiduría a Dios, y puede ser que esa sabiduría va a ser quédate quieto o prueba un tratamiento que nadie ha pensado, ¿sí? Puede ser que esa es la manera que Dios se va a revelar y que Dios aún puede usar a la ciencia para sanar. Pero que mi invitación hoy es que sepas en quién está tu confianza, porque tu confianza no está en tus habilidades y tu confianza no está, el poder no está en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes alcanzar. La confianza debe estar
en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en aquel que creó al cuerpo humano. Por lo tanto, como Él es el creador, el fabricante del cuerpo humano, es el que realmente sabe cómo hacerlo, repararlo, restaurarlo, incluso puede hacer los órganos totalmente nuevos. Entonces es una invitación a aquellos que saben que llegan a un punto donde dicen es que humanamente y científicamente no hay nada para hacer, ¿verdad? Pero que le permitan a Dios hacer su parte. E incluso en algunos de esos casos es hasta una muerte digna. Que en una muerte digna de aquel que confía en Dios pueden ver esa diferencia, y aún esa muerte de ese que confiaba en Dios, que no se sanó ante nuestros ojos, porque sí se sanó, porque ahora tiene un cuerpo nuevo, esa es otra historia, otro tema, pero que aún en esa muerte digna pueden ver a Dios revelarse a sus vidas y pueden ver a Dios cumplir un propósito. Es tremendo esto que tú nos compartes, porque estamos viviendo tiempos en donde directa o indirectamente todos estamos enfrentando la enfermedad. Viva, tus padres pasan por todo este proceso, ya hoy ellos conocen de Dios, ya hoy están convertidos, ha sido pues también un proceso para tu familia, seguramente esto dejó una semilla importante en sus corazones que preparó el camino para que ellos un día recibieran a Jesús y hoy tuvieran una relación personal. Pero pienso mucho en los padres o en los familiares de personas que padecen la enfermedad o cualquier tipo de enfermedad, que conocen o no conocen de Dios, pero en la medida de lo que conocen, han orado, han clamado, se han puesto en la brecha, pero no han visto tampoco el milagro. ¿Qué podemos compartirle a esos padres sobre todo? Pensando ya no como hija, sino como mamá, ¿sí? Creo que es una situación difícil, pero recordar que nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Entonces, cuando yo pienso que mis hijos son de Dios y pienso que Él es su papá, no solo es su Dios, es su papá, ¿sí? Y yo puedo confiar que un papá como Dios, que es perfecto, siempre quiere lo mejor para mis hijos. Entonces, aunque humanamente yo no veo qué más puedo hacer y cómo yo puedo aún aliviar el dolor de mis hijos y esa angustia, sí puedo escoger, confiar que Dios, que es un papá bueno, es el papá de mis hijos. Y ese papá bueno tiene lo mejor para ellos. Él sabe lo mejor para ellos, sanándolos a través de un tratamiento innovador que va a ser lo que Él necesita, una sanidad mágica, o aún llamándolos a su presencia, que yo creo que es algo que no queremos anhelar y que muchos decimos es que perder un hijo no tiene un nombre, pero que en cualquiera de esas circunstancias Dios sigue siendo un papá bueno y es el papá perfecto para la vida de mis hijos y es el papá que aún tiene el poder de sanar, de restaurar y de salvar. Entonces que en medio de que no perdamos nuestra fe, que clamemos y creamos las promesas que Dios nos ha dado, que proclamemos que la sangre de Él tiene poder, pero que no olvidemos que nuestros hijos son suyos y han sido prestados para nosotros. Entonces que lo que nosotros más bien provoquemos en nuestros hijos no sea más temor, sino sea una confianza mayor y plena en que ese papá bueno está cuidando de él y de ella, y que Él tiene el poder para sanarla, para salvarla, pero sobre todo la cuida y lo que va a otorgar para su vida va a ser bueno. Viva, hemos hablado de sanidad, pero de la mano de la sanidad también hemos hablado de fe, hemos hablado de confianza. Y yo creería que todo esto está de la mano, que a veces nos olvidamos, y una palabra que no nos gusta escuchar, está de la mano de la obediencia. O sea, qué tanto le obedecemos a Dios, porque cuando Dios sana a un chico endemoniado, le dice al papá, si quieres creer, o sea, como quien dice, es tu decisión. Y el hombre dice, sí, yo creo, toma la decisión de creer, y no es solamente una decisión, sino que también le obedece a Jesús con relación a lo que Él le pide. Sabemos que en la palabra están las promesas y la palabra de Dios está llena de promesas, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es nuestro sanador, Jehová Rafa es nuestro sanador. ¿Hay algún libro que te gustaría recomendar para aquellas personas que quisieran profundizar en este tema o de sanidad o de fe, pero que les podría ayudar a caminar
un poco más fácil en el proceso que estén viviendo? En este momento, un libro que viene a mi mente y creo que lo he pensado en los últimos días, hay un libro que se llama Lágrimas Valientes, que lo escribe una pastora de Guatemala, se llama Aisha de López. Está por llegar a Colombia y lo tienen en otras plataformas digitales, incluso hay como en YouTube puedes encontrar como partes de ese libro. Y sí habla de diferentes momentos y etapas de que las personas pueden vivir, pero creo que va mucho al corazón de aquellos que en este momento pueden estar sufriendo por ese milagro que estoy esperando y no pasa, ese milagro que esperé y aparentemente no pasó porque mi hijo falleció, ese milagro que no entiendo porque yo he obedecido a Dios y todos me dicen que qué si es pecado, como que si todos me condenaran. Creo que es un libro que invita a leer, a llorar con los que lloran y a confiar en lo que Dios está haciendo y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, porque hay otra realidad, por ejemplo, es que hay personas que tienen hijos que tienen alguna discapacidad y posiblemente van a crecer con esa discapacidad, pero pues no es un castigo, no es un pecado. Entonces, invita a muchas cosas. Entonces, lo que viene a mi mente en este momento es ese libro que se llama Lágrimas Valientes. A Colombia se ve agotado, pero creo que va a llegar pronto otra vez, porque hay una librería aquí que es importante, ya lo está como pidiendo. Es un libro que en este momento viene a mi mente y lo podría recomendar. Porque no es solamente para aquellos que están viviendo una situación de enfermedad, sino también procesos que están asociados a la salud, como decía, así es. enfrentarse, por ejemplo, a un diagnóstico de un hijo con autismo o un síndrome de Down. Son condiciones que Dios puede hacer muchas cosas en la vida de esos niños, pero igual es una condición que es posible que sea para toda la vida, pero que se puede vivir de una manera diferente de la mano de Dios, porque cuántos niños creyentes con síndrome de Down, incluso hay unos que están predicando la palabra, hay unos que están sirviendo, han hecho tantas cosas, y lo que para nosotros es imposible a nivel humano, para Dios sí es posible, y en Dios es más que posible. Hoy creo que es una invitación a creer, a confiar, a ser valientes, a arrebatar las promesas que Dios nos ha entregado. En medio de todo este proceso, Viva, a ti te da una promesa a alguien en medio de un proceso de formación que después también iba a ser de bendición para lo que tú ibas a hacer en Colombia. Pero ¿qué porción de la palabra de Dios impacta tu vida durante este proceso? Cuando recibo el diagnóstico y todo. O durante el proceso. Que es varias promesas que Dios me da, pero creo que desde que he pensado recordando es ese, que a los que aman a Dios, que es Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme como al propósito por el cual nos ha llamado. Entonces esto puede ser para una enfermedad, puede ser para una situación difícil, y es eso, y que tampoco vendrá ninguna prueba que sea mayor a lo que nosotros podamos soportar. Lo que pasa es que en el momento de la prueba, cualquier cosa se siente abrumadora y se siente como que nos ahoga, pero Dios ha prometido que no hay ninguna prueba que va a llegar a nuestra vida que es mayor a la que podamos soportar, y que junto con la prueba vendrá la salida. Él va a proveer la salida, no es que la salida llegue a sola, Él va a proveer la salida. Entonces esas son las dos cosas que creo que más ha venido, que nada de lo que llegaría es mayor a lo que puedo soportar, y que todo nos va a ayudar para bien, para bien. Y es por eso creo que vuelve a ese papá amoroso, ¿no? Ese papá que busca lo mejor, que no está buscando castigar, ni ahora van a aprender por las malas, no. Busca en amor cómo puede llegar al corazón. Y él sabe hacerlo, él es amor, no que tiene mucho amor, Él es amor. Por tu ministerio, por lo que Dios ha entregado, no eres oidora, sino hacedora de la palabra. Cuando hablábamos al comienzo de este espacio, nos hablabas acerca de la oración. Y con relación a la vida de oración se mueven muchas cosas cuando hay alguien enfermo o cuando nosotros estamos enfermos. ¿Cómo cambió tu vida de oración después de este proceso? Wow, yo creo que uno, tomar en serio las promesas que Dios te da, ¿no?
creer en eso, saber lo que Dios te ha hablado, si lo tienes que escribir, lo escribes, porque muchas veces las circunstancias no te hacen sentir que estás como en el tiempo de las promesas, del avivamiento, pero a veces vas a tener que ir a anotar, a buscar lo que escribiste, ¿verdad? Puede ser un versículo, puede ser una alabanza, puede ser algo que tú oraste y que tú has registrado, y aún escribir lo que Dios ya ha hecho, una oración que Dios ha respondido. Y en esos momentos donde tú no tienes las fuerzas para orar, estás desanimado, las circunstancias que estás viviendo son más difíciles, que tú puedas volver a eso que Dios sí ha hecho y creer. Así como muchas veces en la Biblia vimos el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, nombrando lo que Dios hizo en el pasado como un recordatorio que si Dios lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer. Entonces, hay momentos que nuestro espíritu está súper avivado para orar, pero hay momentos donde nuestro espíritu no puede, no tiene ni las palabras, ni las ganas, ni nada, pero aún así nos paramos delante de Él, confiamos que Dios aún usa a otros para levantar nuestros brazos, pero que también Él intercede por nosotros. Que Él intercede por nosotros delante del Padre, que Él dice lo que yo ni puedo pensar ni decir, Él sabe lo que necesito y Él intercede, pero muchas veces la oración más que palabras es desde el corazón, desde la actitud de mi corazón dispuesto, aún a reconocer, hoy no tengo palabras, Señor, pero yo creo que si tú lo hiciste una vez conmigo, tú lo vuelves a hacer. Y yo creo que yo te decía que no es que a mí no me pasa nada, me pasan muchas cosas, pero al menos en cuanto a la salud, yo a veces digo, y vuelvo y me repito a mí misma y a otros es, pues si Dios me sanó de un pues me puede sanar de lo demás, y si me tocaba algún día vivir una cirugía, pues no me asusta, o sea, si Él lo permite, no me asusta, ¿sí? Yo creo que en ese lado tengo mucha confianza, no sé, gané como ahí, no sé, una seguridad. Una seguridad, yo creo, ¿no? Como que digamos que yo lo conocí como sanador y no dudo que es sanador. Pero en otra faceta me ha tocado estrellarme para creer que Él es proveedor, que Él es papá, que todavía estoy procesando. Así digamos que como sanador lo confío más fácil. Con relación a la oración en tiempos de enfermedad a nivel personal o de un familiar, quisiera compartirles algo. Algunos conocen que hace 2 años pasaditos mi esposo tuvo una situación muy especial de salud, y al mismo tiempo también hubo situaciones de salud con algunos miembros de la congregación, la cual nosotros pastoreamos. Y yo pude sentirme en muchos momentos, como comentaba Viviana, que no tenemos fuerzas, pero era el momento en que Dios recordaba las promesas que había hecho sobre nuestras vidas, pero sobre todo las promesas que están escritas en su palabra. Y recuerdo que hubo noches y momentos tan especiales donde estábamos orando y clamando por personas amadas y queridas que se encontraban muy mal, pero al mismo tiempo mi esposo también estaba pasando una noche muy mal. Y yo recuerdo que a veces se habla de la tecnología, pero que uno puede aprovechar, y muy especialmente una noche en que no sabíamos qué hacer, pero mi esposo dijo, no vayamos a la urgencia, simplemente quedémonos acá. Y mi esposo no podía respirar, estaba descompensado, igual yo no sabía qué hacer como en ese momento, porque él decía, esperemos y confiemos. Entonces recuerdo que en ese momento uno no da realmente ni para coger la palabra, pero sí recordé alabanzas que habían ministrado mi vida y la vida de mi esposo, y nos acostamos semisentados y simplemente colocamos las alabanzas y las repetíamos una y otra vez. Recuerdo una alabanza que ministró mucho mi vida en ese momento, y era Dios sabe lo que hace. Dios está al control. Yo no sé cuántas veces pude haber escuchado en esa noche y en los días que siguieron esa alabanza, pero cuando sentía que, porque todos estos procesos también llevan un cansancio físico para los cuidadores, para los que estamos alrededor, y eso me levantaba, y ya luego de estar levantada
Podía orar como siempre había orado, podía interceder como siempre había intercedido. Pero adicionalmente, Dios también habla a mi vida en ese tiempo y me llama a ser cuidadosa de cómo orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque si yo les cuento mi testimonio de sanidad con relación al cáncer, lo que Dios hizo en mi vida fue diferente a lo que hizo en la vida de Viviana. Entonces, Dios tiene propósitos en cada una de nuestras vidas. Entonces, los procesos son diferentes. Entonces, creo que también Dios nos enseña a pedir la guía del Espíritu Santo cuando estamos orando por un enfermo. Y me llevó en algunos momentos, por algunas personas, a partir de ese momento, que hay que ser cuidadosos al orar por sanidad física, porque no sabemos qué está viviendo esa persona, no sabemos cuál es su contexto, y tal vez Dios quiera usar esa enfermedad como una oportunidad para hacerlo una nueva criatura, para volverlo al propósito, para que esa persona, si de pronto por alguna razón se estaba apartando del centro de la voluntad de Dios, como hablaba Viviana, vuelva al centro de la voluntad de Dios. Viviana nunca se quiso apartar del centro de la voluntad de Dios y siguió. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, por encima de y antes de recibir la sanidad. Pero ese es el corazón de Viviana, esa es la vida de Viviana. Viviana es única, es irrepetible. No sé cuál es tu historia, no sé qué es lo que tú estás viviendo o pasando, pero pide la guía del Espíritu Santo para orar por tu proceso y qué quiere Dios para ti. Y sobre todo, especialmente, pregúntale a Dios si tú te has apartado del centro de su voluntad. Pregúntale a Dios cuál es el plan que Él trazó para tu vida y si tú estuviste ahí dispuesto a decir, Señor, yo recibo este plan, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, o si tú simplemente dijiste, yo me voy a hacer otras cosas y a través de esa enfermedad Dios quiere llevarte a volver a ese plan. Tal vez Dios quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, como lo hizo con Viviana. Hoy por hoy, ¿cuántas relaciones están rotas entre padres e hijos? Entre hijos y padres. Y tal vez esa enfermedad que están viviendo como familia, ya sea el padre, la madre o un hijo, va a restaurar relaciones, va a reconciliar relaciones, va a restaurar una familia. La invitación es que seamos muy cuidadosos también en la oración cuando hay una persona enferma o cuando nos piden que oremos por alguien que está enfermo. Pidamos la dirección del Espíritu Santo, no tratemos de doblarle el brazo a Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces nosotros queremos otra voluntad y decimos no queremos esa voluntad, pero lo que sí te aseguro es que si tú recibes la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, Dios va a cambiar tu historia. Así es. Y la va a cambiar para ser usada para bendición de muchos. Yo creo que hoy no podríamos contar o no podremos contar cuántas personas se han convertido o se convirtieron allá en Venezuela en el momento en que los padres de Viviana, por haber recibido el milagro en la vida de su hija, compartieron a muchos. No sabemos hoy cuántos de ustedes, al compartir este espacio, van a permitir que muchos reciban de Dios y muchos puedan ser sanados, que a muchos vuelva la esperanza, que muchos tomen la decisión de volver a creer y de volver a confiar en ese Dios Rafa, en ese Dios sanador. Sé que cuando estamos en ese momento no es fácil, no es nada fácil. Yo he estado ahí, no solamente por padecimientos particulares, enfrentando la muerte, con diagnósticos que te dicen no hay nada que hacer, incluso con personas muy amadas como mi esposo, en algún momento. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer en nuestra vida. Estaremos tal vez en otro momento compartiendo también nuestro testimonio, no solamente como familia, sino también mi esposo, y lo ha ido compartiendo en este último tiempo, en lo que Dios le ha regalado en los mensajes.
Entonces tú que estás escuchando, la enfermedad también es para que se conozca el poder y la manifestación de la gloria de Dios en tu vida o en la vida de tus familiares. Amén. Bueno, hemos llegado al final de Hoy es el Tiempo. Me encantaría que el día de hoy lo despidiera Viviana orando por esas personas que están escuchando en estos momentos, están viendo este programa o lo van a ver de manera posterior, que se encuentran con quebrantos de salud o tienen un familiar con quebrantos de salud. Viva. Padre, gracias por este espacio donde podemos contar de lo bueno que tú eres y lo maravilloso que es tu poder y obrar en medio de nosotros. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres un Dios que sana, que restaura y que salva. Padre, yo pido esta noche por aquellos que están viendo el programa, que están clamando y esperando un milagro. Tú conoces qué es lo que es mejor para ellos, tú conoces cuál es tu voluntad para ellos, que es buena, agradable y perfecta. Y yo te pido, Padre, que tú puedas revelarte a la vida de ellos, que hoy levantamos los brazos de aquellos que sienten que ya hoy no los pueden alzar. Hoy levantamos los brazos de aquellos que sienten que ya no tienen fuerzas y clamamos a ti para que tú puedas escuchar su oración y tú puedas revelar tu propósito a través de esta situación y de esta enfermedad sobre sus vidas o sobre la de sus amados. Padre, yo pido una presencia especial tuya sobre la vida de cada uno de ellos. Un abrazo de papá, un abrazo de consuelo, un abrazo de paz. Y yo pido, Padre, que se haga tu voluntad sobre sus vidas, Padre. Tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Viva, por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. No se pierdan nuestro próximo espacio de Hoy es el Tiempo. Un gran abrazo para todos. Dios les bendiga. Familia, bienvenidos. Estamos felices de que estés con nosotros y ser verdaderamente libres. Estas son nuestras actividades de abril. Conéctate todos los domingos a las 7:30 de la mañana en Un Café con el Pastor, un tiempo para compartir y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. A las 9 de la mañana no te pierdas nuestro servicio dominical en familia. Si quieres asistir presencialmente, recuerda que debes diligenciar el link desde las 10:30 de la mañana todos los sábados. O si no, puedes marcar el número que aparece en pantalla para recibir más información. Si quieres seguir nuestra transmisión desde casa, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Miércoles, 7 de la noche. Acompáñanos en nuestro servicio de adoración. Y recuerda reservar para asistir presencialmente o síguenos en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos acompañen en Hoy es el Tiempo. Todos los viernes a las 7 p.m. por Facebook y YouTube. No se lo pierdan, los esperamos. Martes, 5 de la mañana. No olvides conectarte por Zoom a nuestro tiempo de oración e intercesión. Un nuevo mes, una nueva serie en Jóvenes en Fuego. Te esperamos este sábado 10 de abril a las 9 de la mañana. El punto de encuentro lo diremos a través de nuestras redes sociales. Está atento. No olvides la canasta del amor. Con 1 kilo de cualquier alimento ayudarás a muchas familias. El distanciamiento social, el uso adecuado del tapabocas y el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad garantizan nuestra seguridad dentro del templo. Juntos marcamos la diferencia. NGC La Calera, más que una iglesia, somos una familia.